visita del presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, a la Casa Blanca puso sobre la mesa una acusación de vieja data. El mandatario Donald Trump habló de un genocidio contra los blancos por los granjeros afrikaners que han sido asesinados en el país africano. Afrikaners es una de las maneras en las que se les conoce a los blancos de ascendencia neerlandesa que llegaron a Sudáfrica en tiempos de la colonia. Fueron ellos los que tuvieron el poder durante el apartheid y segregaron a los afrodescendientes del país, que son mayoría. Desde 1994, sin embargo, su partido, el Congreso Nacional Africano, controla la política. Pero hace unos años surgió en sitios web de ultraderechistas la teoría conspirativa de que había un genocidio contra los blancos. La idea tomó fuerza con el respaldo del multimillonario Elon Musk, quien nació en Pretoria y se puso en el centro de la política luego de que Ramaphosa promulgara la ley de expropiación, que permite expropiar las tierras consideradas de interés público sin pagos a cambio. Y la mayoría de las tierras de Sudáfrica están en manos de los blancos. Con todo este contexto, Trump acusó de genocidio a Ramaphosa, algo que él niega. Les contamos más en el informe de Ramiro Cueva Arberena. Donald Trump recibió al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, en la Casa Blanca. En el centro de la conversación estuvo el trato a los blancos en el país africano, con acusaciones de presunto genocidio y persecución. Un encuentro como aquella vez con el ucraniano Volodymyr Zelensky, que se volvió tenso en algunos tramos. Mucha gente está muy preocupada con respecto a Sudáfrica y ese es el propósito de la reunión y veremos cómo resulta. Pero tenemos muchas personas que se sienten perseguidas y vienen a Estados Unidos. Así que recibimos a muchos si sentimos que hay persecución o genocidio. Había mucha gente, debo decirle, señor presidente, que generalmente son granjeros blancos y están huyendo de Sudáfrica. Es muy triste verlo. Espero que podamos tener una explicación para eso. Trump mostró videos y artículos impresos que pretendieron ser usados de evidencia para justificar las denuncias de agresión racial. Ante las acusaciones de genocidio, Ramaphosa alegó que no es una política de Estado y que también las personas negras son víctimas de la delincuencia. Yo diría que si hubiera un genocidio de agricultores africanos, puedo apostar que estos tres hombres no estarían aquí, incluyendo a mi ministro de Agricultura, no estaría conmigo, así que lo llevaré a la presidencia. Presidente, ¿quiere escuchar sus historias y perspectivas? No, espera. Tenemos miles de historias y documentales, noticias. Podría mostrarte un par de cosas. Trump increpó a Ramaphosa con denuncias sobre asesinatos en masa y confiscación de tierras a personas blancas. Datos oficiales indican que en 2024 se registraron 44 homicidios en zonas agrícolas, 8 de ellos de granjeros. El Instituto Sudafricano de Relaciones Raciales concluyó que los ataques fueron a blancos y negros por igual en el marco de robos y conflictos laborales. La administración republicana canceló ayuda a Pretoria, expulsó al embajador en Estados Unidos y ofreció refugio a la minoría blanca afrikaner por las versiones sobre discriminación racial. ¿Realmente hay un genocidio blanco o un apartheid a la inversa en Sudáfrica? Lo discutimos en el debate de France 24. Para ello le doy la bienvenida a nuestros dos invitados. Desde Johannesburgo, en Sudáfrica, nos acompaña Tato Senabe, analista político y económico. Y en Ciudad de México está Juan Iván Peña Neder, analista conservador y presidente de la organización México Republicano. Bienvenidos ustedes dos y bienvenidas también las personas que nos están viendo y nos están escuchando. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. Estamos como @France24-ES. Y recuerden que el debate también está disponible en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Tato Senabe, comienzo con usted con la pregunta que lanzaba anteriormente. ¿Cree que hay un genocidio contra los blancos en Sudáfrica? Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de estar acá. Yo diría que no. Solo el 2% de la población blanca forman parte de las estadísticas de los asesinatos en Sudáfrica. El 80% de los que pierden sus vidas anualmente en Sudáfrica son negros. Entonces, el mito del genocidio es simplemente eso, es un mito, desafortunadamente. Como ustedes dijeron, la población blanca representa el 8% de la población y el hecho que
solo forman 2% de los asesinatos en Sudáfrica, muestra el hecho que es un mito. Y Juan Iván Peña, ¿usted qué piensa? ¿Cree o no que hay un genocidio contra los blancos en Sudáfrica? Creo que hay una persecución sistemática estimulada por el partido en el poder que ha buscado, desde luego, seguir persiguiendo allá a una histórica minoría perseguida, porque pareciera que la perspectiva después del 48 es que los africanos son los malos de la película, cuando la realidad histórica de Sudáfrica tiene que ver con estos grupos de exiliados franco-germanos y holandeses que se asentaron en aquella región y lucharon durante mucho tiempo para alcanzar su independencia, la alcanzan en Transvaal y en Orange, y luego son sometidos por el Imperio Británico, quien es quien finalmente se disuelve en el 48 y arroja por primera vez a la población africana la posibilidad de un gobierno nacional. Entonces me parece que pasaron muy rápidamente de ser perseguidores a ser perseguidos, y las condiciones estructurales en Sudáfrica no tienen que ver solamente con el 8% de la población blanca, sino con la población blanca que está trabajando como boer, digamos, como granjero, en las zonas de explotación, donde naturalmente muchísimas de las poblaciones étnicas en África siempre han tenido pues la aspiración de controlar tierras que por cientos de años han pertenecido a las familias africanas. Entonces yo creo que sí, el gobierno está despojando a los africanos de su tierra ilegalmente, con una ley que a todas luces irrumpe contra todo valor occidental de la propiedad privada, y sí, efectivamente hay un estímulo tanto práctico como digamos, de incitación cultural a que estos dueños de la tierra sean perseguidos por aquellas poblaciones que buscan adueñarse de sus territorios para poderlos explotar. Aquí quiero hacer una claridad. Usted habla de boer, que es precisamente una de las tantas maneras como se les conoce a los que ascienden de neerlandeses en Sudáfrica. Es otra manera también de decirle a los afrikaners. Tato, ¿usted qué opina de esta postura de Juan Iván cuando él dice que a través de la ley de expropiación promulgada por Ramaphosa y promovida por su gobierno durante varios años, que finalmente se concretó ahora en 2025, es una persecución a los blancos sudafricanos? Pues me parece una perspectiva bastante rara, simplemente por el hecho que la historia de Sudáfrica ha mostrado pues la opresión sistemática contra los negros en este país a través del colonialismo y el apartheid después de 1948. Además, en este momento, el 8% de la población de Sudáfrica controla el 72% de la tierra agrícola. Además, el 10% de la población controla 80% de la riqueza, la mayoría de ellos son blancos, y el 1% de la población, la mayoría de ese 1% son blancos, controla 33% de la riqueza. Entonces no representa una población, digamos, discriminada. Yo diría que la ley de expropiación representa, digamos, un intento muy importante para establecer una sociedad más justa y más humana después de cientos de años de colonialismo y del apartheid, de racismo. Además, solo hay ciertos casos en que se puede expropiar la tierra para representar los intereses del público. Entonces, no estoy de acuerdo con eso. Además, el partido que está en poder son partidos, de hecho, hay un gobierno de unidad nacional en este momento de Sudáfrica que tiene representación de los afrikaners. Si no me equivoco, ustedes hablaron sobre el ministro de Agricultura, que también es africano, que formó parte de la delegación que fue a los Estados Unidos. Entonces, no estoy de acuerdo con aquella posición. Usted mencionaba algo, y es que esta ley de expropiación que ha promovido el gobierno de Ramaphosa es un poco para revertir las políticas del apartheid. Y aquí, Juan Iván, quiero preguntarle con un dato, y es en 1950 el Partido Nacional Afrikaner, que es el que estaba en el poder, aprobó una ley que expulsó a 3,5 millones de personas afrodescendientes de sus tierras en Sudáfrica. ¿Es entonces la ley de expropiación una manera de revertir lo que se hizo en el apartheid y devolverles las tierras a los sudafricanos afrodescendientes? Yo quisiera insistir porque esta perspectiva estrictamente teórica, liberal, deja de lado la enorme lucha del pueblo africano y
más importante aún, de los Boers, que no son africanos solamente, son los dueños de la tierra los que la hicieron producir contra el Imperio Británico, y de dos, insisto, anexiones ilegales que se hicieron contra el pueblo africano que parece no tomarse en cuenta. O sea, la masacre, discriminación, las dos guerras de los británicos contra los Boers no se toman en cuenta. Cuando finalmente el Imperio Británico permite, después de cientos de años, que los africanos tengan control del país que ellos fundaron, hay una repartición productiva de la tierra. Esta repartición productiva de la tierra, y también la estadística lo constata, permitió pues el crecimiento de la economía de Sudáfrica y la integración a la economía occidental de manera más efectiva. Ciertamente hubo una redistribución y ciertamente poblaciones nativas que tenían concepciones comunales y no privadas, sino productivas de la tierra, fueron reacomodadas con objeto de permitir que la tierra productiva generara primero autosuficiencia alimentaria y luego mercado. Entonces, si estas claves económicas no las tomamos en cuenta y queremos solamente ver masas de población, que me parece discriminante decir que hay blancos y gente no blanca, porque la connotación de color en Sudáfrica tiene una connotación negativa, es este hecho discriminante, porque, perdón, pero los africanos están ahí desde 1670, perdón, pero llegaron y conquistaron la tierra y la hicieron productiva, perdón. Se defendieron primero contra las dos guerras Zulús, como todos lo sabemos, y estas guerras también trajeron muchísimos muertos de parte de los africanos y también de los británicos, y luego la persecución británica. Entonces me parece que hay una saga histórica que no acomoda a esta narrativa en la que parece que el Congreso Nacional Africano, por la enorme cárcel y persecución de Mandela, y luego la política del apartheid tan dura, a partir de 1948, tuviera todas las justificaciones. Me parece que hay que leer en otras claves para entender el fenómeno, y que no es válido decir que una población que tiene 500 o 600 años en una tierra pudiera no considerarse dueña natural de la tierra. Me parece que no se trata de un tema de color, sino de productividad, y que luego, naturalmente, tiene que haber políticas de integración, pero no políticas de desplazamiento. Porque si leemos solamente con la carga cultural de los europeos que conquistaron Sudáfrica, pues ahí los culpables son los ingleses, y los persecutores son los ingleses, y los africanos fueron víctimas. Sería mi primer análisis. Voy a retomar una frase que usted menciona. Esto no es un tema de color, sino de productividad, y que ello explica la repartición de la tierra, y que han sido los afrikaners, concretamente los Boers, los que han hecho productivas las tierras de Sudáfrica. Tato, ¿qué responde usted al respecto? Bueno, yo diría que es una perspectiva bastante diferente de la verdad desde mi punto de vista, simplemente por el hecho que la mayoría de las víctimas en las guerras que el señor mencionó fueron, negros, de hecho, desproporcionadamente. Además, en 1910, los británicos y los africanos establecieron un gobierno junto. La Unión de Sudáfrica surgió de esa unión, y después en 1948 establecieron el sistema del apartheid bajo el control del Partido Nacionalista de los africanos. En 1994 establecimos, la Sudáfrica Nueva, para tratar de deshacer el legado del racismo, colonialismo, y creo que tenemos mucho trabajo, pero hemos podido establecer una sociedad transformada en términos políticos. Simplemente queremos el establecimiento de una sociedad más justa en términos económicos también. Además, como yo he mencionado, esta ley de expropiación solo tiene que ver con ciertos casos, y está bajo la supervisión del sistema judicial en este momento. Entonces, yo diría que este es un tema de justicia, no de color, pero sí de justicia. Y a propósito que usted habla de justicia y que lo que está en la mesa realmente es deshacer el legado del racismo, quiero preguntarle, Tato, por las posturas de algunos políticos sudafricanos. Por ejemplo, el líder de Luchadores por la Libertad Económica, o Jacob Zuma, quienes han dicho públicamente que hay que matar a los blancos propietarios de la tierra. ¿Hay acaso un racismo a la inversa en Sudáfrica? Son partidos que representan una minoría, de hecho, en el contexto sudafricano. Por ejemplo, Julius Malema, el líder de los Luchadores para la Libertad Económica, solo tiene 9% en el Parlamento. Y la mayoría de sudafricanos quieren el establecimiento de una sociedad más justa y más humana para todos,
que viven en este país. Entonces, yo diría que obviamente hay minoridades en todas partes del mundo que representan posiciones bastante extremas, pero la mayoría de sudafricanos quieren el establecimiento de una sociedad más justa y más humana y amplia, que representa los intereses de todos. Y quiero preguntarle, Juan Iván, si lo que está pasando de estas acusaciones de una partida a la inversa o un genocidio blanco no es acaso un intento de los afrikaners de volver a tomar el control del país como lo hicieron durante el apartheid. Francamente, la pregunta no tiene cabida. Sería imposible con los números que acabamos de escuchar y con la narrativa que estamos entendiendo, porque cuando una mayoría tan amplia del 92% de la población pertenece a especificidades étnicas contrarias al otro gran porcentaje, sostener que lo que la mayoría quiera es lo correcto, me parece que es precisamente violar el principio occidental, el principio de valores humanos, el principio de derechos que defiende precisamente a las minorías que no pueden hacerlo por sí mismas. Me parece que evidentemente 92% de la población está queriendo despojar de derechos propietarios históricos a este 8%. Además, hay que dividir claramente a los africanos de los angloparlantes descendientes que tienen círculos de influencia entre la población hindú, etcétera, de la propia población, digamos, de origen propiamente africano o boer. Entonces yo sigo viendo un sesgo contra este núcleo poblacional que, insisto, se ha defendido, pues yo diría, a través de 2 guerras de persecución cruenta y ha podido hacer productiva a Sudáfrica de una manera complicada. Me parece que la solución no puede ser una ley que a la gente le quite derechos de propiedad. Me parece que la solución tiene que ser una solución de integración. Ciertamente hay afrikaners en el gobierno del partido en el gobierno, pero se necesita más consenso y se necesita un análisis casuístico más denso para poder entender muchas de las regiones de Sudáfrica, las cargas históricas e, insisto, lo que tendría justicia de ser repartido y no, porque francamente utilizar el argumento de somos el 92% contra el 8%, pues precisamente hace que se defienda a la minoría, hace que el discurso de Trump, el discurso de Musk cobre materia, porque evidentemente hay una mayoría que quiere desplazar a una minoría en evidente desventaja que bajo ninguna circunstancia podría ganar una elección en este momento en Sudáfrica, mucho menos volver a espacios políticos de antecedente completamente rebasados. El tema en Sudáfrica hace mucho que no es el apartheid. Esta generación actual no ha vivido el apartheid. El tema en Sudáfrica es el desarrollo económico, la violación de los derechos de propiedad privada y la necesidad de un replanteamiento, digamos, estratégico económico para su integración y mejor desarrollo. Juan Iván, pero quiero contrapreguntarle algo. Usted dice que los argumentos de Trump e Elon Musk están fundamentados en estos hechos históricos que usted está explicando, pero ¿qué tanto hay realmente un interés comercial por parte, por ejemplo, de los minerales críticos sudafricanos y el interés que tiene Washington al respecto? ¿No hay acaso no está acaso este interés detrás para justificar acciones como las de Donald Trump de recibir como refugiados a afrikaners? Yo le preguntaría, ¿a usted le parece incorrecto que se reciban refugiados ante la sola denuncia de que hay un gobierno mayoritario persecutor? O sea, ¿por qué esta actitud tan europeísta, tan antitrumpista, de querer juzgar las acciones de Trump como si fueran absolutamente equivocadas? Suponiendo, sin conceder, que hubiera un exceso en el lenguaje respecto al adjetivo de genocidio, ¿realmente no tiene derecho una población a ser protegida en otro país? O sea, el problema es que queremos, con una solución histórica de los años 90 ya no funcional, juzgarlo todo, y luego cuando hay una salida en defensa de una minoría decimos que se trata de un interés comercial. Me parece que la narrativa es una narrativa, insisto, europeísta, excesiva, de este lenguaje liberal que está pasando de moda y que no se relaciona objetivamente con la realidad. Si le dieron refugio a 57 sudafricanos porque se sentían perseguidos por un gobierno de absoluta mayoría contraria, pues me parece que es justo que se la den, porque entiendo que están renunciando a su tierra y a su propiedad, que era en extremo lo que se quería. Entonces la pregunta es, ¿tiene derecho el presidente constitucional legítimo de los Estados Unidos de utilizar mecanismos de protección establecidos en su constitución para proteger a los afrikaners, que, vuelvo a decir, ha sido una población históricamente perseguida, sí o no? Y ese sería el centro del debate Trump. Respecto a las tierras raras, pues tierras raras hay en todos lados. No me parece que sea un afán desmedido por controlar Sudáfrica, porque además Sudáfrica es bastante incontrolable.
Sudáfrica es un territorio bastante complejo, precisamente desde que el Partido del Congreso Nacional tomó el poder. Usted dice que entonces otorgarle el estatus de refugiados a los afrikaners en Estados Unidos es una situación humanitaria y no un interés comercial, y que ponerlo en estos términos realmente corresponde a un lenguaje liberal europeísta. Tato, ¿qué responde usted al respecto? Bueno, yo diría que he mencionado la situación económica y la gran concentración de la riqueza en las manos de unos pocos, y la mayoría de ellos son blancos. Entonces, sí, Sudáfrica sí está bajo el control económico de una minoría que es bastante poderoso en términos económicos, y ha podido establecer relaciones con figuras como Elon Musk, Peter Thiel, Roloff Botha, y bueno, el llamado PayPal Mafia, que tiene vínculos con Sudáfrica del apartheid. En el caso de Elon Musk, fue a Canadá cuando tenía 18 años, si no me equivoco. En el caso de Peter Thiel, él vivió su infancia acá en Sudáfrica y fue a los Estados Unidos cuando tenía 11 años. También bueno, pasó tiempo en Namibia, que en aquel entonces fue colonia del apartheid. Entonces, sí hay un poder bastante grande en términos económicos, que ha tratado de preservar los privilegios de esta minoría y evitar el establecimiento de una sociedad democratizada en términos económicos, políticos y sociales. Y eso es la única cosa que queremos, establecer una sociedad más justa, más humana, cumplir la visión de Nelson Mandela y de varias figuras como él, y asegurar la paz y la unión después de eso en Sudáfrica. Juan Iván, ¿y qué responde usted frente a este planteamiento de Tato de que realmente se necesita democratizar el país y que hay unos intereses de unas élites que están siendo respaldadas por Estados Unidos? Al respecto, concretamente le pregunto, Juan Iván, ¿hay inmigrantes VIP, por decirlo de alguna manera, en Estados Unidos al comparar el trato que la administración de Trump le da a los afrikaners sudafricanos versus, por ejemplo, a los venezolanos? Me parece que el planteamiento no es adecuado. Me parece que la situación en Sudáfrica es una situación muy específica. La cantidad de personas de las que estamos hablando es ínfima, y los venezolanos que han entrado y han sido perseguidos, pues lo son porque pertenecen mayoritariamente a cadenas del crimen. Está comprobada la infiltración del Tren de Aragua, porque el gobierno de Maduro es un gobierno anti-norteamericano con una agenda específica en los Estados Unidos. Entonces no es que haya de primera y de segunda, es que la política es casuística, y la realidad constitucional de los Estados Unidos permite al presidente aplicar la legalidad según su criterio. Yo quisiera recordar a este programa que una elección llevó a Donald Trump al poder, que esta elección lo ungió de los poderes constitucionales, y que él es el funcionario que puede interpretar esta realidad de acuerdo al voto mayoritario de su sociedad. Si se pretende violar este principio constitucional, o se pretende violar el derecho de propiedad diciendo que quitar la propiedad es democracia, pues me parece que estamos entrando ya en una discusión no de valores occidentales, sino de interpretaciones políticas específicas. No hay inmigrantes de primera y de segunda. Hay una situación de refugio para 57 personas contra casi 800,000 venezolanos que han cruzado, y muchos de ellos pertenecientes a cadenas del crimen. Así que el planteamiento me parece en un exceso discursivo no lógico, perdón. Tranquilo, y simplemente quiero agregarle algo, y usted dice que la mayoría de los venezolanos están vinculados a cadenas del crimen. Esta es la afirmación del gobierno de Donald Trump. Sin embargo, hasta ahora no ha habido pruebas jurídicas que demuestren que los venezolanos están ligados, todos los migrantes, al Tren de Aragua, que es uno de los señalamientos constantes de Donald Trump. Tato, quiero preguntarle algo que plantea Juan Iván, y es: quitar la propiedad no es democracia y no se puede defender como tal. ¿Cómo justificar entonces esta ley de Ramaphosa, y si realmente no está afectando a los afrikaners y a la productividad de la tierra en Sudáfrica? Bueno, básicamente por el hecho que la tierra fue quitada de los afrodescendientes en el contexto sudafricano. No es un robo de tierra, es simplemente tratar de deshacer una injusticia que existe en el contexto sudafricano hoy en día. Además, como ya dije, la ley de expropiación solo se puede
implementar en ciertos casos que representa el bien del público. Por ejemplo, si el gobierno quiere construir una escuela o algo así, y no necesariamente en todos los casos. Además, la ley está bajo la supervisión del sistema judicial. Entonces, hay debates democráticos en el contexto sudafricano sobre esta ley y vamos a hablar sobre esto utilizando el sistema constitucional que tenemos acá en Sudáfrica. Juan Iván, quiero preguntarle algo y proponerle tanto a usted como a Tato a que nos movamos a otro subtema, y es que la idea de un supuesto genocidio blanco en Sudáfrica se mueve en foros y en diferentes páginas web por lo menos desde 2018. El mismo Elon Musk planteaba la idea desde muchos años atrás, e incluso el presentador de noticias de Fox News, Tucson, él hablaba de un supuesto genocidio blanco desde el 2018. ¿Por qué entonces ahora, Juan Iván, Trump está presentando esta idea de un genocidio blanco? ¿Es acaso una retaliación en contra de Sudáfrica por haber llevado el caso en contra de Israel ante la Corte Internacional de Justicia, acusando Sudáfrica a Israel de un genocidio por sus acciones en Gaza? Yo no veo vinculación entre las dos cosas. Me parece que hay una realidad dada en Sudáfrica, que hay homicidios significativos y señalados, que el sistema estadístico de Sudáfrica es muy deficiente como para creer en las cifras del gobierno. Los medios de comunicación occidentales siempre cuestionamos a gobiernos mucho más avanzados en su integración, y ahora creemos de impronta lo que nos dice Ramaphosa de que solo hay 8 o 9 boers muertos, cuando hemos encontrado testimonios sociales de una amplitud mayor en el impulso y en el sacrificio de vidas respecto a los propietarios de la tierra. Entonces la pregunta es, ¿por qué queremos apoyar el gobierno de Ramaphosa con todas las dificultades naturales de estadística e información que pueda tener? ¿Por qué creemos a un gobierno contra la sociedad civil? ¿Por qué es esta declaratoria de guerra contra la sociedad civil boer? ¿Por qué insistimos por una carga histórica de la que los boers actuales no son responsables? Ellos nacieron sudafricanos, sus padres nacieron sudafricanos, sus abuelos nacieron sudafricanos y siempre han sido sudafricanos y tienen absoluto derecho a la tierra que poseen. Me parece que esta narrativa es la que tenemos que deconstruir, porque evidentemente en un lugar como Sudáfrica hay muchos más muertos y probablemente la palabra genocidio no sea la mejor utilizada, pero quizás su connotación de que se les mata por ser holandeses descendientes propietarios, pues sí tenga un raigambre histórico que viene desde las guerras zulúes y desde las guerras boers. Entonces me parece que hay que entender mejor a la comunidad boer para sentir por qué se sienten perseguidos y por qué hay justicia en sentirse perseguidos. Yo creo, insisto, que Sudáfrica tiene que entrar en una gran recomposición. Me parece que hay esfuerzos democráticos importantes, pero me parece que no podemos cegarnos ante una realidad que trae connotaciones políticas y que no todo lo que Trump dice tiene una agenda ideológica de ultraderecha. También los cristianos son perseguidos, también los blancos son perseguidos. O sea, también la derecha es perseguida, pues, ¿no? Voy a retomar algo que usted decía, que por qué hay que creerle al gobierno de Ramaphosa, y si las estadísticas de Sudáfrica son pobres, ¿cómo creerle entonces a las cifras oficiales? Tato, le devuelvo esa pregunta y también su postura. ¿Usted cree que hay alguna conexión o, como dice Juan Iván, no tiene nada que ver el hecho de la denuncia de Sudáfrica por supuesto genocidio contra Israel ahora con el señalamiento de Trump de que hay un genocidio blanco? Bueno, hay un vínculo bastante claro. Trump lo declaró en su declaración sobre este tema. Refleja en el documento el hecho que las posiciones ideológicas de Sudáfrica en términos de sus relaciones con Rusia, China, Irán, pero también la posición de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, que muestra una posición moral contra lo que la Corte ha declarado un genocidio plausible, pues tiene que ver con la situación que está pasando en este momento. Los Estados Unidos está, digamos, tratando de preservar y la noción de un mundo unipolar que representa los intereses de los Estados Unidos, cuando vivimos en un momento en un mundo multipolar naciente. Entonces sí, claro, tiene que ver con la situación actual.
También quiero preguntarle sobre ese punto que mencionaba Tato y es, ¿se le puede creer al gobierno de Ramaphosa y sobre todo, por qué no hablar también de una persecución contra minorías blancas, contra minorías cristianas y no solo hablar de persecución contra los afrodescendientes? Bueno, yo diría que si estamos hablando sobre opresión, eh, solo podemos hablar sobre la opresión del colonialismo y del apartheid simplemente por la crueldad de esos sistemas. Si estamos hablando sobre la criminalidad o la delincuencia en general en el contexto sudafricano que afecta todos en esta sociedad, como mencioné antes, el 80% de las víctimas de los asesinatos son negros, son hombres negros, y solo el 2% son blancos. Entonces creo que no podemos hablar sobre opresión en el contexto sudafricano cuando las estadísticas muestran el hecho que la población blanca no está oprimido, no son oprimidos. Y Juan Iván, ¿qué responde usted frente a este planteamiento? Que el promedio siempre miente, o sea, estamos hablando, dijimos, de un 8% de población blanca, además de ese 8% hay que descontar los descendientes de ingleses que no son Boers, entonces ese 2%, ¿cuánto significa en el 6% que nos queda? O sea, me parece que no es un tema de estadística, me parece que hay reclamo de una población que tiene que ser atendido y que tenemos que quitarle la carga ideológica de ambos lados. Yo creo que nadie está defendiendo el apartheid. Me parece que la población boer o la población africana actualmente hace mucho que dejó estas ideas que dieron pasos con el propio Leclerc a la apertura democrática y que han sido copartícipes de la construcción democrática. Me parece que no se vale traer el cadáver del apartheid a valor presente contra gente que ya prácticamente ni lo vivió. Buena parte de la nueva generación y muchos de los que la vivieron lo combatieron, porque muchos africanos combatieron la práctica del apartheid. Tan es así que se dio paso al gobierno del Congreso Nacional Africano. Entonces me parece que ese discurso no es válido frente a una realidad específica que tiene que desmenuzarse y que tiene que entenderse, insisto, en clave económica, porque lo más probable es que granjas productivas pasen a caóticos entornos sociales si no se hacen las cosas con cuidado. Me parece que Sudáfrica tiene una necesidad de desarrollo económico, de autosustento y, en fin, de todas las carencias de la narrativa que las naciones tienen y que mucho han contribuido los Boers a que esto se dé. Me parece que hay que tratar las cosas con más inteligencia y que desde luego hay un discurso anclado no solamente, o sea, en grupos que son minoritarios pero son mayores que los Boers, en partidos políticos que son minoritarios en el contexto general pero que son una población enorme mayor de los Boers, que tiene un discurso que sí busca eliminar, busca matar, busca señalar a los Boers como responsables de una situación que, perdón, pero ellos no pueden ser responsables de una situación que ni crearon ni ayudaron a contribuir y está en un país en que nadie les preguntó si querían nacer. Ahí nacieron y tienen derechos creados. Creo que esta es la perspectiva que tenemos que entender, porque así como se acabó con el apartheid, pues ahora hay que acabar con una línea de persecución que por pequeña que fuera se está dando. Y si hay intereses transnacionales que buscan usar estas herramientas para cualquier desestabilización, pues razón de más para que la resuelvan los sudafricanos, no dando pie a que parte de su población pida refugio en Estados Unidos. Porque me parece que cualquiera que pida refugio tiene un móvil atrás de él. Yo no conozco poblaciones que una mañana digan vamos a dejar nuestra tierra para trasladarnos a otra a pedir refugio. Me parece que si está sucediendo o que si el río suena es que agua lleva. Es la perspectiva que yo quisiera dejar en la mesa. Los dos coinciden en que quizás no se debe hablar de un genocidio. Sin embargo, Juan Iván insiste en que hay una línea de persecución y que se tiene que acabar esto y Sudáfrica tiene que irse más allá del apartheid para, según él, recomponer el país y también las políticas y la productividad de Sudáfrica. Tato, ¿su conclusión al respecto cuál es? Bueno, yo diría que la situación en el contexto sudafricano representa una forma de neo-apartheid, una gran concentración de riqueza en las manos de los que beneficiaron del sistema del apartheid y el deseo para establecer una sociedad más justa y más humana en términos económicos, políticos y sociales, y la democratización de nuestra sociedad en ese sentido no representa la persecución de la minoría africana. De hecho, representa los intereses de todos los que están en Sudáfrica
y queremos el establecimiento de una sociedad más justa y una sociedad en paz. Pues Tato Senabe y Juan Iván Peñaneder, gracias por participar en el debate de France 24, un programa que existe precisamente para poner diferentes posturas a conversar. Gracias por hacer parte de este programa, un programa que, como ustedes ya lo saben, es producido por la jefe de edición Jennifer Guevara en esta ocasión y la jefe de invitados Tania Herrera. Los invito a que lean más sobre este tema de Sudáfrica y muchos otros en france24.com. Nos vemos en otra ocasión. Un viaje político, social y cultural por el viejo continente. El panorama de la actualidad y la diversidad de una región decisiva en el mundo. Cada 15 días, asómese con nosotros a Europa. Acompáñenme en Ventana Europa en France 24 y France24.com.